Hola a todos, saludos, mi nombre es Adrián Rolando Bedregal Bento. Bueno, en este video, también uno de los primeros videos del canal, sobre todo que tienen que ver con esto respecto del tema de computación, estaremos viendo lo que es el tema de un proyecto de investigación que hemos realizado con mis compañeros para el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y bueno, básicamente el tema del estudio ha sido lo que es simulación de agua utilizando el método de Smooth Particles Hydrodynamics, ¿sí? Entonces, con respecto a eso voy a comenzar, ¿no? Dando una breve introducción. Básicamente el método de Smooth Particle Hydrodynamics es un método, digamos, bastante utilizado en lo que es el área de simulación de fluidos, y el cual nos va a permitir poder realizar esa simulación del agua de forma que se dé de una manera realista y que también pueda tener, digamos, capacidades de interacción en tiempo real, ¿sí? Bueno, entonces vamos a proceder. Cabe resaltar que el presente estudio también ha sido realizado basado en un paper y en una tesis hecha por Staubach, que también habla de este tema, la cual más o menos habla de lo que es todo esto de Smooth Particle Hydrodynamics, pero incluso más extendido con algunas optimizaciones, etc. Nosotros, como parte del estudio, hemos captado gran parte de ese estudio y con algunos temas también de marco teórico hemos ido planteando e implementando lo que se viene planteando en ello, y con lo que es el estudio general de todo esto. Entonces, bueno, voy a proceder aquí, ¿sí? Con lo que es esto. Vamos a dar una breve introducción. Como vamos a ver el índice general, vamos a estar hablando solamente de unos temas puntuales, sobre todo del resumen, la introducción, y digamos más que todo sobre la metodología, ¿sí? Entonces, bueno, como les comentaba, el presente trabajo consiste en simular el comportamiento de un fluido, como el agua, utilizando lo aprendido en el curso de ecuaciones diferenciales y utilizando técnicas computacionales para cumplir este objetivo. Para esto se investigaron varios métodos para simular fluidos, entre los cuales se encuentra el método SPH, Smooth Particle Hydrodynamics, ¿sí? Ok, la representación gráfica de la dinámica de fluidos es un tema de gran demanda en el área de la informática. Las áreas de aplicación de estas son muy diversas y cubren campos científicos como la astrofísica, la meteorología, la ingeniería médica, ¿sí? Sin embargo, incluso para los escenarios cotidianos que ocurren en nuestro entorno, la investigación de la dinámica de fluidos es bastante relevante para el progreso de la tecnología y de la ciencia. Los diferentes los diferentes tipos de problemas de simulación de fluidos varían en cuanto a la tasa de complejidad computacional, dependiendo tanto como de la demanda de precisión física como la interactividad en tiempo real, ¿sí? Obviamente, el requisito de la precisión física de una simulación es en la mayoría de los casos obligatorio para cualquier aplicación de ingeniería médica o mecánica, mientras que un desarrollador de gráficos para videojuegos tiene que enfocarse en las capacidades en tiempo real, ¿sí? Generalmente no existe un método que combine la precisión física con la interactividad en tiempo real, pero siempre existe una compensación entre ambas propiedades. Por lo tanto, es indispensable que cualquier científico de computación examine los diversos métodos de dinámica de fluidos y evalúe su calificación para los requisitos de simulación de un determinado campo de aplicación, ¿sí? Entonces, acá podemos ver, básicamente los objetivos de esto es simular un fluido de manera óptima y realista con los conceptos que se manejan actualmente de mecánica de fluidos, usando ecuaciones diferenciales para definir el comportamiento de una partícula, ¿sí? Bueno, en el marco teórico nosotros hemos tomado lo que es conocimiento sobre ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Ecuaciones diferenciales parciales lineales, métodos numéricos y métodos eulerianos. Hemos visto también lo que tiene que ver con hidrodinámica, algunos principios de la hidrodinámica. Hemos visto la ecuación de Bernoulli para fluidos, el algoritmo SPH, cómo viene a ser el debris flow, y lo que es sistema de dinámica de partículas, ¿no? Sistemas dinámicos, ecuaciones diferenciales, fluidos computacionales, representación computacional, método lagrangiano, euleriano, y control de volumen, y finalmente uso de OpenGL. Un poco resumiendo esto, nosotros como tal hemos venido, digamos, realizando todos esos conocimientos, ya que son bastante importantes para lo que viene a ser la implementación de esta simulación, ¿sí? Entonces, bueno, primero veremos lo que es la metodología, ¿ya? Vamos a, digamos, extendernos en este tema de lo que es la metodología. Primeramente, hablaremos sobre SPH, ¿sí? Vamos a hacerlo de una forma más interactiva para que se pueda entender bien qué es lo que es el método y el por qué nosotros lo hemos venido implementando de esta forma,
¿sí? Entonces, ese pH primero que nada es un método lagrangiano basado en partículas, ¿sí? Entonces ustedes se preguntan, ¿qué es un método lagrangiano? Bueno, básicamente un método lagrangiano es aquel que se basa en un fluido lagrangiano. ¿Y qué es eso? Bueno, si nosotros relacionamos, por ejemplo, hablando ya de conocimientos de mecánica de fluidos y dinámica de fluidos, ¿no? Si, imagínense esto, yo tengo un flujo de agua, ¿sí? De este flujo de agua que está cayendo, digamos, en una tubería, el agua empieza a caer, va a través de la tubería y de esta agua, supongamos que yo quiero ver cómo se comporta. Imagínense que yo analizo un segmento de esa tubería. Por ejemplo, imaginen que esta de aquí es mi tubería de agua, ¿sí? ¿Ok? Van a disculpar por la referencia, pero creo que es una buena forma de entenderlo. Imaginando que este es el fluido, yo puedo imaginar que acá continúa la tubería, pero yo solamente voy a analizar este segmento de la tubería y voy a decir cuál es la densidad, cuál es la presión, ¿no? Que todas las propiedades que tenga el agua en este grupo. A este tipo de análisis, a este tipo de fluido, a este tipo, digamos, de método se le llama euleriano, ¿sí? Cuando nosotros tratamos por segmentos, por áreas, por regiones al fluido, ¿sí? ¿Cuál es su comportamiento? Y yo puedo saber el comportamiento general del fluido si analizo, por ejemplo, dos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá la continuación. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir en esta parte donde está mi mano tiene cierta presión, en esta parte tiene otra presión, entonces yo puedo calcular, hacer las aproximaciones haciendo todo lo que sería del fluido por partes. Pero ¿qué es ahora lagrangiano? Bueno, lagrangiano es lo opuesto. Bueno, no exactamente lo opuesto, sino que es algo mucho más específico. En vez de tratar un segmento como tal, trata cada partícula con respecto a sus partículas vecinas, ¿sí? Entonces, es por ello, yo por ejemplo puedo decir una partícula aquí, cuál es su presión, densidad, todo ello, pero luego hago un análisis, ¿sí? Con las partículas vecinas y todo ello, ¿ok? Entonces, ya sabiendo que es un método lagrangiano y uno euleriano, vamos a decir que ese pH es un método lagrangiano, o sea que se basa en cada partícula, y esto introduce partículas para definir el fluido simulado y para evaluar las propiedades que vayan surgiendo, ¿sí? A estas partículas las vamos a llamar smoothed particles, ¿sí? O mejor dicho, también que se le podría decir partículas suavizadas, ¿sí? ¿Y por qué suavizadas? Ahorita vamos a ver ese punto, pero vamos a seguir continuando en este caso. Esas partículas que llamamos smoothed particles, ¿no? Representadas como puntos de masa en el dominio omega de la simulación, vamos a decir un dominio, ¿no? Imagínate que todas las partículas están en un conjunto que vamos a llamar omega. Ese es el dominio de la simulación, ¿sí? Estas llevan información como posición y velocidad, al igual que ciertas densidades y fuerzas que describen las propiedades del fluido, de forma que tienen un gran impacto en dicha ubicación, ¿sí? De la partícula en el dominio. Como el nombre del método indica, las propiedades de una partícula del fluido son suavizadas, ya como les decía, les iba a explicar, ¿no? Con respecto a las partículas vecinas dentro de una región de cobertura con radio H. A partir de ahora, ¿sí? Llamaremos, digamos, a cada de esas propiedades, le vamos a decir campos, ¿ok? Campo de una partícula. Entonces vamos a decir que a esos campos, por ejemplo, puede decir la posición, la velocidad, ¿sí? La densidad, la presión y el color. Y este color no es el color que ustedes piensan, el color que nosotros conocemos todo el mundo, sino vamos a ver que es otro tipo de color, pero bueno, ya vamos viendo que va a ser un campo de una partícula, que le vamos a decir campo, ¿sí? Un poco el hecho de llamarlo campo viene porque en inglés se le llama fields a lo que tiene que ser estas propiedades, ¿no? Que su traducción literal vendría a ser campo. Así que por razones de, digamos, de estandarización vamos a estar diciendo los campos, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver ahora lo que sigue aquí, ¿sí? Ya que hemos visto que es cómo se viene todas estas partículas y todo ello. Vamos a hablar de lo que es la interpolante integral que se viene dando para este método, ¿sí? Imagínense esto, ¿ya? ¿Ok? Este pequeño UCB es una partícula, ¿sí? Y esta liga que tengo en mi otra mano es otra partícula, ¿ok? Esta es una partícula de agua, esta es otra partícula de agua. Supongamos que esta partícula tiene cierta densidad, presión, ¿no? Velocidad. Yo voy a calcular su densidad, ¿sí? Por ejemplo, con respecto a esta partícula, se va a aproximar, ¿sí? Por ejemplo, esta tiene densidad 20, bueno, suponiendo es un valor que no es para nada preciso, pero vamos a suponerlo 20. Entonces yo puedo calcular el de esto, por ejemplo, imagina una partícula acá, otra partícula acá, otra partícula, esto. Entonces esta partícula se va a ver suavizada, ¿no? Se va a ver interpolada, su valor va a ser interpolado con respecto a las partículas vecinas.
¿Y por qué se hizo suavizada? Porque básicamente dependiendo de qué tan lejos esté la partícula, por ejemplo acá, va a ser mucho lo que lo va a afectar, ¿no? O acá va a ser menos, ¿no? E incluso va a llegar a un punto que cuando excede, ya no va a afectar esta partícula a la otra, ¿sí? Entonces, si nosotros lo vemos desde este punto de vista y analizamos, algo se les viene a la mente, ¿no? De repente han oído hablar de la convolución, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en la convolución? La convolución generalmente viene a ser la respuesta, ¿no?, de una función con respecto a otra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros vemos a, por ejemplo, la velocidad de esta partícula como una función, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a analizar qué tanto esta partícula le afecta a esta otra, nosotros vamos a poder, digamos, relacionar esto, ¿no? Si mientras más cerca más, mientras más lejos menos. ¿Y cómo hacemos eso? Con lo que sería una función de kernel, ya la vamos a llamar. Esta función kernel es la que suaviza, ¿sí? La que, digamos, mientras más cerca, más le afecta, ¿sí? Y generalmente tiene una forma de campana, ¿ok? Que lo vamos a ver incluso después. Vamos a ver así más o menos. Esta es la forma que tiene una función kernel, como pueden ver en la pantalla, ¿sí? Ahora, una vez viendo esto, hemos visto que tiene un parecido con la convolución, ¿no? Por ejemplo, yo quiero aproximar un campo cualquiera, A, de la partícula. Entonces, este va a ser la integral de convolución, ¿sí?, de lo que sería básicamente ese campo, pero de la otra partícula, obviamente de todas las restos de partículas, y las otras partículas vendrían a ser prácticamente el parámetro tau que le damos a la convolución. Y este va a ser el que va a variar. ¿Por qué? Porque las partículas que van a su alrededor van a ser diferentes, es como el tau variando, ¿no? Y la función kernel va a determinar qué tanto va a afectar dependiendo de si está cerca o si está lejos, ¿ok? Entonces, hemos visto esa relación de que se da una convolución incluso, ¿no?, en esa definición. Donde, como vemos acá en esta fórmula, x es el vector, ¿sí? Este x es el vector de la posición en el dominio omega de las partículas, ¿sí? Y w es cierta función kernel de suavizado con el parámetro h como la longitud de suavizado, ¿sí? Podemos notar incluso aquí el hecho de que dicho interpolante integral se trata de una integral de convolución, ya que nos permite conocer la respuesta de dicho campo con respecto a qué tan cerca se encuentre, ¿no?, y cómo responde a ello. Y bueno, esto básicamente es una convolución de la función continua del campo de la función con la función kernel, ¿no? Ahora, debido a que un computador se limita a ser discreto, la forma numérica de aquella formulación 3.1, vamos a ver esta fórmula 3.1, resulta en lo siguiente. Esta fórmula numérica que vemos aquí, a sub s de x, o sea, un campo de x, ¿no?, va a ser la sumatoria de todas las partículas, ¿no?, que estén, digamos, en el dominio, ¿ya?, de dado por, digamos, el producto de ese campo por el volumen de esa partícula por la función kernel. Ahora se preguntan, ¿de dónde sale ese volumen, no? Entonces, hemos visto de esta integral de aquí, hemos visto que hay un volumen. ¿De dónde aparece? Si nosotros lo imaginamos un poquito en el sentido más discretizado, vamos a decirle, sabemos que la integral en realidad es una sumatoria infinita, ¿no? Entonces, esta sumatoria, lo que estamos haciendo, el diferencial que generalmente, el diferencial que es un valor infinitesimal, ¿no?, que es muy pequeño, infinitamente pequeño de hecho, que es aquel que va, digamos, definir qué tan ancho va a ser cada sumando, infinito. Entonces, en la sumatoria, lo podemos interpretar como que el volumen vendría a ser ese diferencial representando cada paso de cada partícula. Qué tanto mide cada partícula, y es por ello que ese diferencial se convierte en ese volumen multiplicando en la sumatoria de la fórmula numérica, ¿sí? Entonces, como vemos, ya hemos visto ello, ¿no?, donde la integral es aproximada con una sumatoria interpolante que itera en un parámetro j sobre cada partícula. V sub j representa el volumen teórico de una partícula única j, ¿sí? Esta es una aproximación de la diferencial previa. Considerando la relación general entre un volumen V, masa m y masa densidad ρ, veremos que esto, bueno, ya lo conocen de física, V es igual a masa sobre densidad. Sí, el volumen masa sobre densidad. Y si reemplazamos esta fórmula que ustedes están viendo allí, la reemplazamos en la forma numérica que tenemos aquí, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo que vemos aquí, ¿no? Si hacemos eso, la formulación básica del SPH se convierte en una nueva, sustituyendo el término del volumen 3.2 con el lado derecho de 3.3. ¿Y qué sucede? Sucede esto, que ahora un campo A, de por ejemplo la fuerza, la velocidad, todo eso, se va a aproximar con la siguiente fórmula. El campo de las partículas vecinas, ¿no?, de las partículas que están en el dominio, por la masa sobre la densidad, ¿sí?, por la función kernel. Y ahora que ya tenemos esto,
tomando la gradiente y la laplaciana de 3.4, puede ser planteada como veremos a continuación, ¿sí? Podemos aventajarnos del hecho de que A sub j, ¿sí? Por masa sobre densidad de j, no depende de x, son constantes técnicamente, ¿no? Porque en realidad esa gradiente y esa laplaciana vendrían a ser una especie de, digamos, diferenciación. De hecho, tiene que ver con los temas de diferenciales en varias variables. Entonces, al estar nosotros haciendo ese tipo de diferenciación, ¿no? Nosotros en este caso no está dependiendo de x, ¿ya? Entonces, esto no va a afectar a la derivación y así lo podemos sacar como término constante. Por todo esto, la única función que también es afectada es la función kernel, W, ¿sí? Y es decisiva para la gradiente y la laplaciana. Con esto tenemos, como pueden ver, que la gradiente de este campo es la sumatoria de todas las partículas j, A sub j por la masa sobre densidad, por la laplaciana de la función kernel, ¿sí? Ahora, una gradiente alternativa que estuvo propuesta en otro paper que estuvimos investigando viene a ser la siguiente. Esta toma una especie de, digamos, media aritmética, lo que sería, digamos, con pesos, ¿no? Y esta misma está propuesta en otro paper, ¿no? Ponderada, como se le dice, la media aritmética ponderada, de segundo orden en este caso. Y toma en cuenta la densidad por la sumatoria de, digamos, de cada partícula de A sub j sobre, digamos, la densidad de la otra partícula al cuadrado, más el campo de la partícula de ahora sobre la densidad de esa partícula misma al cuadrado, y todo eso multiplicado por la masa. Entonces esta es una forma que en algunos casos da resultados más realistas, pero nosotros por cuestiones de, digamos, simplicitud vamos a estar utilizando la gradiente que hemos planteado, ¿sí? Y bueno, la laplaciana finalmente es lo mismo que la gradiente, simplemente que tenemos un nabla al cuadrado en este caso, ¿no? Pero este triangulito se le conoce como nabla, ¿sí? Tenemos un nabla al cuadrado y en este caso también tenemos el nabla al cuadrado de la función kernel, ¿sí? ¿Ok? Haga un pequeño error que hay que corregir esta h, ¿no? En realidad debería estar aquí dentro, pero bueno, creo que se entiende más o menos, ¿no? Cómo va ello. Entonces, con esto ya en mente, vamos a hablar de la función kernel de suavizado, ¿ok? La función es de vital importancia, ya que nos permite determinar qué tanto influye una partícula a otra, ¿sí? Por lo que es necesario cumplir las siguientes características. Esta función kernel tiene que ser normalizada, ¿ok? Quiere decir que su integral, ¿ok?, tiene que ser igual a 1. Y la relación que debe tener con la función delta de Dirac, ¿cuál es? Que el límite de cuando h, imagínense h que es este radio, ¿no? Digamos, de qué tanto afecta, lo vamos a llamar radio de lo que sería del... O sea, claro, ¿no? Vamos a llamarle cobertura, radio cobertura. Dependiendo de ese radio cobertura, vamos a ver que si hacemos que ese h tienda a 0, van a ver que esta campana va a crecer, va a ser cada vez más grande, una campana más grande y más alta y más angosta. Va a ser más alta y más angosta. Y si la hacemos tender a 0, cuando el h sea 0, en realidad simplemente va a ser la función delta de Dirac, ¿sí? O impulso unitario, ¿ok? Además tiene que ser positiva, quiere decir que su función kernel, la función kernel, tiene que ser mayor o igual que 0 en cada punto de su dominio, ¿ok? Tiene que ser de eje simétrico, quiere decir que, hablando en términos cotidianos, que si de la función tiene un resultado en el lado derecho, en el mismo punto, pero negativo, va a tener el mismo resultado, ¿no? Es como que lo mismo a la derecha, lo mismo a la izquierda, va a ser simétrica, ¿ok? Quiere decir lo mismo que decir que W de RH es lo mismo que W de menos RH, ¿ok? Y que esté condicionada en las fronteras. ¿Qué quiere decir esto? Que si la función kernel llega hasta cierto h, ¿no?, va a estar definida, pero apenas esté definida allí, se va a volver 0 en el resto, ¿ok?, del dominio, ¿ya? Entonces pues va a determinarse en 0, ¿ok? Ahora veremos lo que es básicamente, bueno, el kernel isotrópico gaussiano, ¿sí? Esto básicamente con el objetivo de visualizar algunas de las características que hemos definido, ¿no?, del kernel de suavizado, mencionadas previamente. El kernel isotrópico gaussiano es representado aquí con un ejemplo de función kernel, y este está dado por lo que es en este caso, W Gaussian, lo vamos a llamar, ¿sí?, de RDH, ¿ok? Y esto va a ser la fórmula que vemos aquí, ¿sí?, y cuya gráfica en una dimensión, con h igual a 1, podemos ver a continuación. Como pueden ver, esta función, acá está el h, digamos, con 1, acá está en 1, ¿ok? Este es el h, y con este h, básicamente con todo ello, tenemos
que esta es la gráfica, ¿sí?, de la función. ¿Por qué? Porque como el h ya está definiéndose en 1, termina siendo una función de una sola variable, y como es una dimensión, r es un vector de una dimensión, que es lo mismo que un número, ¿no?, real, en este caso, que está en R1, y en este caso podemos ver esta función de aquí. Sin embargo, este kernel, aunque parezca, no cumple con la característica 3.12 que hemos mencionado previamente. ¿Y por qué? Esto se debe a su curva asintótica, ¿ok? Además de ello, el coste computacional para el término exponencial no cumple con nuestro objetivo de una interacción en tiempo real, ¿ok? Por lo que utilizaremos tres funciones kernel diferentes, las cuales veremos a continuación, ¿ok? Primero que nada, la función poly6, que es la función por defecto, y bueno, con sus cálculos de gradiente y de laplaciana. De esta vamos a ver que ese kernel es la función en rojo que estamos viendo aquí, ¿sí? Esta que está en rojo es esta poly6 kernel. Aquí en verde vemos su gradiente, ¿ok? Seguimos en una dimensión. Y por último su laplaciana, que vemos aquí, ¿ok? Ahorita vamos a ver la razón de que vamos a estar utilizando esto, ya que en algunos cálculos, por ejemplo de la presión, de la densidad, en esos casos no es conveniente utilizar algunas de las funciones, ¿no?, el kernel de aquí, porque para la presión se utiliza, van a ver, se va a utilizar una gradiente, y para la viscosidad se va a utilizar una laplaciana. Entonces vamos a ver que del poly6 no nos va a servir, en este caso su gradiente y su laplaciana, ¿ok? Para la presión, en este caso utilizaremos presión gradiente, ¿no?, pero vamos a ir viendo cuál es su por defecto y cuál es su laplaciana, ¿ok? Y vemos aquí en la figura que en rojo está la presión default, ¿ok? En verde tenemos lo que es la presión gradiente, ¿sí? Y por último en azul tenemos la laplaciana, ¿sí? Ahora aquí tenemos lo que es viscosidad, ¿no? La viscosidad por defecto, la función viscosidad default, tenemos en este caso la roja aquí, la gradiente es la que está en verde, y por último su laplaciana es aquí, la que está en azul, ¿ok? Hablaremos ahora de dinámica de fluidos para continuar comprendiendo el tema, ¿sí? A continuación hablaremos de la teoría mecánica y dinámica de fluidos necesaria para poder hacer los cálculos de los campos del método SPH. Para esto nos vamos a basar en las ecuaciones de Navier-Stokes. Y muy probablemente ya algunos de ustedes hayan escuchado de estas ecuaciones. ¿Por qué? Porque esta se utiliza para fluidos incomprensibles, ¿sí? Con este planteamiento tenemos la formulación lagrangiana para nuestros propósitos. Acá podemos ver la formulación, digamos, lo que es Navier-Stokes, la ecuación de Navier-Stokes. Y vamos a verle ahora la interpretación, ¿sí? Entonces uno dice de repente, ya la fórmula es así porque sí. Pues no. La fórmula tiene también algo interesante, muy interesante de ello. Primero que nada tenemos que la densidad, ¿no?, de una partícula. Imagínense, esta va a ser mi partícula, ¿ok? Tengo mi partícula, y de esta partícula vamos a ver que quiero analizar cómo se comporta, cómo se va a mover, ¿ok? Primero que nada, la densidad de esta partícula multiplicada por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y aunque no lo crean, eso es, ¿qué es? La derivada de la velocidad. Es la aceleración, ¿o no? ¿Sí? Sabemos que la derivada con respecto al tiempo, de la velocidad con respecto al tiempo, es la aceleración. Y sabiendo esto, decimos la densidad. Imagínense, bueno, densidad también le conocen como masa densidad. Entonces, la corpulencia, entre comillas, de esta partícula multiplicada por la aceleración. ¿Qué era masa por aceleración? Ahora que recuerdo. Una fuerza. Entonces, en la ecuación de Navier-Stokes, aquí tenemos densidad por derivada de velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Es igual a ¿qué? Bueno, esto es una fuerza, por lo tanto vamos a calcular fuerzas, que van a ser internas y externas. Esta parte que ven aquí, esta de acá que dice menos gradiente de P, ¿sí? Esta de aquí es básicamente las fuerzas, digamos, un parte de la fuerza interna. En realidad es estos dos componentes internas. ¿Por qué? Vamos a verlo ahora. Imagínense que esto tiene una presión. Por ejemplo, esta partícula se encuentra con otra partícula por aquí. Y si es un fluido, si están muy alejadas, van a tender a acercarse. Pero si están muy pegadas, dependiendo de la densidad, van a tender a alejarse, ¿no? Entonces tienen que mantener un equilibrio para que esas partículas se encuentren fluctuando de forma correcta, ¿ok? ¿Y cómo sucede eso? Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta la gradiente de la presión, porque es una gradiente, te dice hacia dónde se dirige algo, ¿no? Por ejemplo, tú puedes verlo de ese modo, negativa, ¿no? Obviamente, para saber eso. Entonces, la fuerza de la partícula va a ser esa menos la gradiente de esa presión más la constante de viscosidad, que es mu,
multiplicado por la laplaciana de la velocidad. Esto más que todo tiene que ver con qué tanto se resiste esta partícula al flujo, a moverse, ¿ven? Con la velocidad, tiene sentido. Y todo esto forma parte de las fuerzas internas. Y el más que vemos aquí, F, es las fuerzas externas. Y ahí podemos ver la gravedad, tensión superficial, etcétera, etcétera. Pero ya habiendo entendido por qué las ecuaciones de Navier-Stokes son así, aquí tenemos el lado derecho el término presión y el término viscosidad, ¿no? Estos modelan las fuerzas internas, mientras que F representa la contribución de las fuerzas externas, ¿ok? Podemos calcular la fuerza total resultante actuando, digamos, en una partícula I mediante la suma de las fuerzas internas y las fuerzas externas, ¿ok? Entonces planteamos esto, F de I es igual a fuerza interna más fuerza externa, ¿ok? Ahora, una reformulación equivalente de la ecuación 3.14, considerando el 3.15, ¿no? Va a ser la siguiente. Nos lleva a la definición de la aceleración, ¿ok? De una partícula orbitaria. Ya que sabemos que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración y en dicho caso multiplicada por la densidad, ¿ok? Por lo que reformulando tenemos que la aceleración va a ser la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y esto de la derivada de velocidad con respecto al tiempo es lo mismo que todo esto dividido entre la densidad. O sea, la fuerza, que era todo esto, que era la fuerza interna, dividido entre densidad, y ya está. Ya lo replanteamos y tenemos cómo calcular la aceleración de la partícula. Y si sabemos su aceleración, podemos hacer una integración numérica. Integramos la aceleración, nos da velocidad. Integramos la velocidad, nos da la posición. Y ya tenemos nuestras partículas moviéndose. Entonces uno dice, wow, ¿ya solucionamos todos? Pues sí, ya prácticamente tenemos solucionado casi todo, pero todavía falta analizar unas cuantas cuestiones. Por ejemplo, con la tensión superficial, gravedad y los cálculos. Pero vamos a ver con ello poco a poco, ¿sí? Entonces avancemos. La masa densidad, ¿ok? Veremos primero eso. Generalmente la masa densidad está definida como la masa por unidad de volumen, ¿ya? Es decir, que ρ es igual a masa sobre velocidad, ¿ok? Mediante la formulación general del método SPH y considerando la ecuación 3.3 que ya vimos, la masa densidad de una partícula I sería lo siguiente. Vemos que el campo, ¿no? En este caso la densidad de una partícula I va a ser, hemos reemplazado simplemente, ¿recuerdan esa fórmula que vimos para la formulación? Hemos reemplazado simplemente en vez de A, acá la densidad. Acá este se cancela con este y nos queda la sumatoria de la masa por la función kernel. Y ya tenemos cómo aproximar, cómo interpolar, cómo suavizar esa partícula con respecto a sus vecinas en cuanto a masa densidad. Ahora veremos fuerzas internas, ¿ok? Primero que nada, las fuerzas internas, digamos, son la presión y la viscosidad, ¿sí? Las introducimos en 3.14 y ambas son obtenidas mediante la formulación general del método SPH y la ley del gas ideal, ¿ok? En contraste, al utilizar dicha formulación, cuando utilizamos el kernel por defecto Poli 6, nos da resultados realistas en su gradiente, ¿ok? Para la presión, como lo habíamos mencionado antes, íbamos a utilizar otra función kernel, ¿no? Al igual que la laplaciana, ¿no? Para la viscosidad. Por lo que utilizaríamos en cambio los kernel, vamos a llamarle spiky, ¿no? Que ya vimos, la spiky, y la viscosidad, ¿sí? Acá vimos la spiky, ¿no? Este spiky es el kernel de la presión y viscosidad es el de la viscosidad, valga la redundancia, ¿ok? Entonces, primero vamos a ver la presión. La fuerza de presión es la principal reacción para fuerzas repulsivas y atractivas, como le dije. ¿Recuerdan? Dos partículas se atraen o se alejan dentro de una ubicación con muchas partículas juntas. Veremos ahora en la imagen, ¿no? Mientras experimento con una fuerza de atracción en una región estilada. A continuación veremos esa imagen ilustrativa aquí. Tenemos la repulsión cuando están muy juntas, el balance y la atracción, ¿ok? Ahora, primero, tenemos que determinar el campo de presión P. Gracias a la ley del gas ideal y la formulación general del método SPH, podemos decir lo siguiente. Con la ley del gas ideal, PI es igual a K por la... Esa es la ley del gas ideal, ¿no? Que la presión va a ser igual a una constante K multiplicado por la densidad. Vamos a ver que como modelaremos atracción y repulsor, necesitamos valores positivos y negativos. Debido a que cada resultado siempre es positivo en esta ley del gas ideal, tenemos que darle algún valor extra. Y para eso introducimos el llamado ρ sub 0, que es el resto de densidad, ¿no? Lo que sería la densidad de resto. ¿Para qué es esto? Mientras P de I sea menor que ese P sub 0, el resultado va a ser negativo, ¿no? Mientras el P de I sea menor y apenas sea igual o mayor, va a ser 0 y positivo. Entonces ya tenemos resultados positivos, negativos. Genial. Y calcularemos la fuerza como tal. Ya una vez ya hemos visto cómo calcular esa presión, vamos a ver que la fuerza de presión va a ser menos gradiente de la presión. ¿Y quién era la gradiente de la presión? Ya vimos esto, la formulación, ¿recuerdan? Que lo vimos aquí.
¿sí? ¿Recuerdan esto? Aquí, la gradiente, perdón, esta de aquí, la gradiente, ¿ok? Reemplazamos ese A por el A sub J, ¿ok? Y una vez lo estamos reemplazando, vamos a ver que vamos a poder calcularlo, ¿no? Con menos sumatoria de P sub J sobre la masa sobre densidad, ¿no? Multiplicado por la gradiente del cartel, Spikey. Y listo. Pero ¿qué sucede? Esto no produce impactos de fuerzas simétricos y por ende no cumple la tercera ley de movimiento de Newton. Entonces, para compensar esto, la nueva formulación vamos a hacerla utilizando... ¿Cuál? ¿Qué vamos a utilizar? Esta forma alternativa de la gradiente alternativa, ¿ok? En este caso, ¿no? Solamente en este caso, ¿ok? Para algo también la estamos mencionando. Y vamos a utilizarlo aquí, como pueden ver, ¿sí? Va a ser básicamente la presión de una con la de la otra, dividido entre sus densidades al cuadrado. Esto por la masa y esto por la gradiente de la función kernel, ¿ok? Y otra alternativa es tomar la medida aritmética, pero en este caso vamos a utilizar esta de acá, de fuerza de presión, ¿ok? Ahora, analizando la tendencia por la izquierda, nos damos cuenta que esa gradiente va a tender a 45 sobre pi h sextos, ¿no? Con el, digamos, cuando ese R tiende a 0 por la izquierda, ¿ok? Y eso lo podemos ver incluso en la gráfica, ¿sí? Tiende a este valor, 45 pi, ¿te das cuenta? Ahí tiende este valor, se va acercando, ¿ok? Por la izquierda. Obviamente por la derecha se va a acercar al mismo valor, pero negativo. Una vez sabiendo esto, vamos, y hacemos el mismo planteamiento para la viscosidad, prácticamente lo mismo. El término de viscosidad, digamos, es definido como la resistencia al flujo interno del fluido, mientras que una mucosidad, digamos, tiene una viscosidad grande, el agua tiene una viscosidad bastante ligera, ¿no? Mediante la formulación, digamos, general del método CPH, vamos a calcularlo y vamos a ver que la fuerza de viscosidad simplemente es este mu por la laplaciana, ¿recuerdan la laplaciana? ¿No? Porque necesitamos la laplaciana para calcular esa densidad. Lo hemos visto en la fórmula de Navier-Stokes, necesitamos la laplaciana. Para eso, los mismos, reemplazamos en la laplaciana, la versión laplaciana de la formulación, ¿no? Y esta, bueno, tiene el mismo problema de simetría. Y para eso simplemente restamos las velocidades, ¿para qué? Para que se compense. Si primero evalúe de esta con esta, su diferencia de velocidades, al evaluar esta con esta va a dar el mismo resultado, pero negativo, y se va a compensar con la tercera ley de Newton, ¿ok? Por último veremos las fuerzas externas, ¿ya? Estas no aparecen dentro del fluido debido a que estas no son causadas por leyes físicas, simplemente, digamos, están causadas por el exterior, ¿no? Entonces hay dos fuerzas internas importantes que vamos a ver: gravedad y tensión superficial, ¿sí? La gravedad es muy sencilla, en realidad no forma parte de las cantidades de pH y al igual, digamos, que no es obtenido por esas ecuaciones. Sin embargo, el impacto de la gravedad es necesario para simulaciones realistas, así que vamos a utilizar la ecuación que vemos aquí, que es que la fuerza de gravedad va a ser igual a la densidad por la gravedad, pero el resto de densidad por la gravedad, ¿sí? Donde G es la constante de aceleración gravitacional definida en el cuadro de parámetros de la simulación que veremos en la tabla 3.1, ¿sí? Finalmente la tensión superficial, la cual, digamos, vamos a ver ahora, ¿no? ¿Qué sucede cuando en un grupo de partículas, vamos a ver aquí, ¿no? En la imagen, tenemos un grupo de partículas juntas, ¿sí? Generalmente en la superficie, si no se dan cuenta, si yo tengo dos partículas, suelen atraer o digamos, suelen así, ¿no? Atraerse, o si no, haber repulsión, atracción, etcétera, ¿sí? Pero cuando hay partículas juntas bastantes en un campo, las que están en el centro van a tender a compensarse siempre, se restan, todas sus fuerzas se van a compensar. Pero ¿qué pasa con las que están afuera? No tienen partículas más afuera con quien interactuar, por lo tanto no compensan las fuerzas que están más afuera. Y esto causa que sea más fuerte digamos, la resistencia que haya, incluso la atracción que haya entre partículas de la superficie, y se forma una fina capa de partículas en los bordes de un fluido, digamos, ¿no? Como tal. Entonces, con esto vemos que nosotros tenemos que alguna forma de calcular cuando una partícula está en la superficie o no, y para eso entra el campo del color, ¿sí? Un campo de color es una función que se define con el valor 1 cuando se trata de una partícula, ¿no? Cuando es una posición donde se encuentra una partícula, ¿no? Por ejemplo, el color de la posición 5, 6, 7. Si en esa posición había una partícula, vale 1, ¿sí? Y si no, 0. Entonces con esto vamos a hacer la formulación general de SPH, como siempre. Pero recuerden que vamos a hacer la formulación general de SPH para cada partícula. Vamos a iterar en cada partícula. ¿Y cuánto vale en cada partícula? 1. Entonces, aquí vamos a ver en la fórmula
que el color es simplemente la sumatoria de color de m de j sobre rho de j, ¿no? Todo esto. Esto va a ser igual a 1 por la masa sobre la densidad. ¿Por qué 1? Porque estamos iterando en partículas. Y este 1 no afecta en nada a la ecuación y nos queda como masa sobre densidad, ¿ok? Por la Carnel. Ahora veremos el efecto de la tensión superficial y cómo influye dependiendo de la curvatura. Cuando la curvatura, se da cuenta, es positiva, la tensión superficial es mucho más fuerte que cuando es negativa, ¿sí? Debido a que queremos saber qué partículas se encuentran en la superficie, para poder determinar esta tensión superficial debemos analizar primero la normal de la superficie. Básicamente es un vector que está apuntando hacia dentro del líquido. Imagínense una partícula acá, otra partícula acá, y acá está el centro líquido. La normal de esta va a ser un vector que apunta hacia allá, y la normal de este va a ser un vector que apunta hacia acá, ¿ok? Entonces, una vez hemos analizado esto, si lo pensamos bien, vendría a ser el gradiente del color, ¿o no? Si el color representa las posiciones, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, cuando está en la partícula es 1, cuando no, la gradiente nos diría hacia dónde se dirige. Por ejemplo, donde está 1, 1, 1, 1, 1, hacia dónde se está dirigiendo, ¿no? Entonces, para eso nosotros estamos viendo la gradiente de ese campo. Y con eso, ya básicamente podemos obtener la normal. Simplemente es la gradiente del color. Y con esto tenemos masa sobre densidad, pero por la gradiente del kernel. En este caso ya no estamos utilizando ni spiking ni viscosidad. Estamos utilizando por defecto. Simplemente estamos utilizando esta verde de acá. Y para la laplaciana, que vamos a ver ahorita, vamos a utilizar esta azul de aquí, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Aquí en un momento. Entonces, esta es para la calculadora normal. Y con esto la condición de que si el valor absoluto en una dimensión, o mejor dicho, el módulo, ¿ya?, de esa normal es mayor que 0, verifica que una partícula está ubicada cerca de la superficie o en la superficie, ¿sí? Ahora, la intensidad de la tensión superficial depende de la dirección de la curvatura. Si es positiva, es fuerte. Si es negativa, es débil. Y para eso, ¿qué hacemos? Curvatura, me mencionaron curvatura. ¿Qué recuerdan de los cursos de cálculo? Generalmente la segunda derivada, ¿no?, te permite saber la curvatura de algo, ¿verdad? Por ejemplo, tú quieres saber la curvatura de una función, analiza su segunda derivada. Estamos en varias variables, estamos en Rn, estamos en R, mejor dicho, en este caso, bueno, es R3, ¿no? 3 dimensiones. ¿Quién utilizamos? Utilizamos la laplaciana, porque la laplaciana vendría a ser el producto punto entre el vector gradiente por la gradiente digamos, de una función. Eso nos da un valor y es la laplaciana, ¿no? Es como haber diferenciado, en este caso 2 veces, podemos a interpretarlo, ¿no?, intuitivamente así. Entonces con esto nosotros tendríamos la laplaciana, ¿ok? Y la laplaciana nos permite saber la curvatura de la superficie, ¿no? Y en este caso, ¿qué impacto va a tener como tal, ¿no?, esto en lo que es la simulación? Para ello, este K sub i vendría a ser ese valor que va a ser determinado por menos la laplaciana del color sobre el vector normal, bueno, el módulo del vector normal. ¿Por qué? Porque lo vamos a normalizar, porque estamos viendo que vamos a sacarle la gradiente, en este caso el vector normal, pero el vector normal es una gradiente. Entonces, operador nabla por el gradiente, producto punto, y va a ser la laplaciana, va a ser lo mismo, ¿sí? Ahora que recolectamos dicha información, ¿ok?, vamos a plantear una de las últimas ecuaciones, que la fuerza de la tensión va a ser igual a una constante sigma, que es la constante de tensión superficial, multiplicado por el impacto, ese K sub i, multiplicado por lo normal. Y si lo reordenamos, simplemente nos da que es menos sigma, ¿ok?, por la laplaciana del color, por el vector normal, normalizado, valga la redundancia, ¿sí? Y con esto, ¿qué nos va a suceder? Tenemos que tener en cuenta que este valor, mejor dicho, que este módulo de la normal no sea 0. Así que le vamos a dar un umbral llamado L, para que no se haga 0. ¿Por qué? La división por 0 es mala, ¿eh? Nadie quiere división por 0. Por favor, no. Entonces le damos un valor L, un umbral, que cuando el módulo de ese vector normal sea mayor o igual que L, se va a dar. Esa va a ser la condición para que se dé una fuerza de tensión. Y ya. Y finalmente, una vez ya tenemos todo, ya hemos obtenido todo lo necesario: fuerza de presión, fuerza de viscosidad, fuerza de gravedad, fuerza de tensión. ¿Qué nos falta? Recordando la ecuación 3.16, podemos obtener la aceleración. ¿Recuerdan que podemos obtener la aceleración con respecto a la fuerza? Sumamos las fuerzas que hemos calculado, internas y externas, y nos da la fuerza. A esto simplemente ¿qué hacemos? Lo dividimos entre la densidad, tendríamos la aceleración, ¿verdad? Recuerden que aceleración, fuerza sobre densidad. Una vez tenido esto, ya tenemos la aceleración.
y la integramos con el esquema de integración temporal Leapfrog. Ustedes pueden hacerlo con el método de integración numérica que quieran. Pueden usar rungeekuta, pueden utilizar geun, pueden utilizar Euler. Prácticamente cualquiera les va a servir. En este caso hemos utilizado lo que es Leapfrog para poder, digamos, realizarlo en tiempo real, porque funciona muy bien con valores súper pequeños, ¿sí? Entonces este va a ser un tema ya para otro video, hablando de lo que es el esquema de integración temporal Leapfrog, ya que el tiempo no nos da. Por último veremos entonces los parámetros de la simulación. Esto básicamente lo que hace es integrar, ¿ok? La aceleración la integra a velocidad, de integramos posición, o integramos numéricamente, claro, con métodos numéricos, y obtenemos la nueva posición de cada partícula. Con esto vamos finalmente a dar unos parámetros de la simulación que están basados, estos sí son los mismos parámetros que hemos utilizado del paper de Staubach, y con estos parámetros físicos podemos ver ya un resultado final de agua con 1000 partículas, ¿ok? Y finalmente, bueno, las referencias para que puedan ver hacia quiénes estamos, digamos, viéndolo. Y por último, vamos a ver una pequeña simulación ahora en tiempo real, ¿ok? Vamos a hacer esta simulación, ¿ok? Entonces voy a proceder a correr este programa, que básicamente es ya la implementación, como pueden ver. Aquí implemento el estado de la simulación, las funciones kernel, con sus laplacianas, todo, polySage, spike y todas. Y el solver de Leapfrog, las colisiones, los parámetros de OpenGL, el SPH como tal, inicializando todas las partículas, inicializando las posiciones de las partículas en la gráfica, algunos controles, los parámetros de la simulación, luego un timer para poder medir lo que es el tiempo, luego computamos la masa, densidad y la presión. Como les dije, primero lo que se computa, masa, densidad y presión, de ahí fuerzas internas, fuerzas externas, ¿sí? Las computamos y finalmente, bueno, hacemos la sumatoria y todo. Y con la fuerza hacemos la integración numérica, ¿ok? Limpiamos la pantalla y hacemos el renderizado, dibujamos las partículas, ¿sí? Vamos a proceder a ejecutarlo. Como pueden ver, aquí tenemos una simulación del fluido de agua, ¿no? Aquí se ve bastante bonito, ¿no? Podemos ver cómo es que se comporta como un fluido, ¿ok? Y viendo esto ya utilizando algunos shaders, ¿no? Queda algo interesante la simulación. Los que están más al fondo son más oscuros, son más negros, mientras que los más cerca son más azules, ¿no? Y con esto vendría a ser toda nuestra exposición en este caso. Me gustaría agradecerles por haber visto el video, espero lo hayan visto completo. Y bueno, me despido hasta este punto. Me gustó poder compartir este conocimiento y este proceso de investigación que por un buen tiempo ha venido, digamos, dando frutos en ese sentido. Y bueno, espero verlos en un próximo video. Nos vemos pronto y hasta la próxima. Muchas gracias.